7 horas con 45 minutos. Saludamos al doctor Carlos Castro Riera. Él es profesor eméritus de la Universidad de Cuenca, es miembro del Cabildo por el Agua. Doctor Castro, evidentemente, por el documento que acabamos de compartir con nuestros oyentes y una serie de declaraciones, y más que declaraciones, acciones del Ministerio del Ambiente, es evidente que, a como dé lugar, el gobierno pretende permitir la explotación minera en Quimsacocha. Acabamos de escuchar este reportaje y en una entrevista más amplia que la conocimos también de María Luisa Cruz, quien es viceministra del Agua, la posición del ministerio que sin ambajes cuestiona la capacidad técnica de etapa y la pertinencia de su informe. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Buenos días, Gustavo, buenos días. Quisiera señalar que realmente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MATE, ya está actuando con total cinismo. Yo diría, los funcionarios centralistas han perdido la vergüenza, el menor decoro para presentarse ante el país. Claro, hacen afirmaciones que tergiversan la realidad. Por ejemplo, Gustavo, este órgano rector, porque en esa palabra se amparan estos centralistas, creen que simplemente anunciando una cronología de una consulta, ya de por sí se subsana el tema de la socialización y de la participación de diferentes entidades y de gobiernos autónomos descentralizados y diferentes comunidades que tenían que intervenir en el proceso de consulta ambiental, cuando en realidad se informa, se comunica para la realización de una consulta a 3 comunidades de antemano. Una cosa es que se llame a barrios de Cuenca, a comunidades desde la parte alta, media y baja que utilizan las aguas de Quimsacocha para intervenir en una consulta ambiental. Y otra cosa es que se informe a diferentes entidades y por supuesto a la opinión pública que va a realizarse una consulta ambiental a 3 grupos de campesinos predeterminados, excluyendo a decenas de comunidades que usan las aguas que se originan en Quimsacocha. Estas, entre otras falacias, por no volver a reiterar en la sinvergüencería cometida en el caso de haber limitado la zona de influencia del proyecto minero Loma Larga con la finalidad, con la clara intencionalidad, voluntad y conciencia para excluir a las decenas de comunidades que utilizan esas aguas. De manera que si usted restringe el área de influencia, está restringiendo, por lo tanto, la participación o la determinación y calificación de las comunidades que potencialmente serían perjudicadas con la utilización de las aguas en el proyecto minero Loma Larga. Estas y otras situaciones que, dado el carácter de esta entrevista, no podemos alargarnos tanto en su análisis, determinan que en la práctica el MATE avanza atropellando la Constitución, las leyes, la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el objetivo de conceder rápidamente la licencia ambiental para que se instaure la explotación minera en el páramo de Quimsacocha. Ahora, frente a esas actitudes, Gustavo, lo que queda es que las autoridades y la sociedad civil, como hemos reiterado en múltiples ocasiones, organicemos la defensa colectiva de los intereses de Cuenca, la movilización, la lucha, la organización, insisto, colectiva de los intereses estratégicos de los habitantes de la ciudad y las áreas rurales del Cantón Cuenca para defender este recurso fundamental, el agua, que hace posible no solamente el tema de la supervivencia humana, sino que
tiene que ver con las actividades turísticas, agropecuarias en la zona, y que sobre todo va a significar que los páramos de Cuenca, o uno de los páramos fundamentales, se ve afectado definitivamente. No hemos aprendido de la experiencia que hemos tenido con la sequía. Y vea usted cómo en la época más desastrosa que hemos afrontado los cuencanos y cuencanas, más bien veamos que una autoridad ambiental se apresure pretendiendo que se haga minería, afectando estas fábricas naturales de agua. Doctor Castro, muy buenos días. Justamente lo que preocupa es que el Ministerio del Ambiente, Agua, Transición Ecológica, como se lo llama ahora, que debería ser la entidad llamada a precautelar la vida, a precautelar el agua y todos estos sistemas, más bien se ponga en contra, considerando no solo que hay varios informes, porque el informe de etapa no es el único informe que alerta respecto de los riesgos de Quimsacocha. Está el informe Kuipers, está este otro informe de estos técnicos extranjeros que fueron contratados también para poder levantar estudios en relación a estos estudios, asimismo, de impacto ambiental que había presentado la empresa. Es decir, no es que hay un solo documento, hay varios documentos que dan cuenta de los riesgos que traería avanzar en la explotación minera en los páramos de Quimsacocha, pero es precisamente el Ministerio del Ambiente el que no toma en consideración, y que más bien, como hemos venido viendo a lo largo de la historia de los últimos años de este país, el Ministerio del Ambiente se pone del lado de las transnacionales mineras, y se hace caso omiso además de todos los pronunciamientos ciudadanos, que tampoco ha sido uno o dos, han sido varios los pronunciamientos ciudadanos a través de las urnas que han dicho que no queremos minería en estas zonas. Bueno, mire, desde hace mucho tiempo el país vive una constante situación de arbitrariedad jurídica. Si desde lo alto del poder se ejerce diariamente la arbitrariedad, y hoy tenemos un acto más arbitrario de mandar a publicar en el registro oficial una supuesta ley de urgencia económica para la mejora de la recaudación tributaria a través del control de la venta de activos, o a través del control del lavado de activos. Si hoy se comete esa arbitrariedad de que un proyecto de ley negado por la Asamblea se publique, pues vea usted, ese ejemplo se sigue hacia abajo. Y se puede seguir cometiendo arbitrariedades en nombre, insisto, de esa palabrita milagrosa que le han hecho un mito de que el MAT es órgano rector. Pero un órgano rector de las políticas públicas primero tiene que ser un órgano recto para poder rectorar, dirigir la política pública en tal o cual materia de la sociedad ecuatoriana. Pero lo que vemos es simplemente arbitrariedad, es decir, una conducta que reniega y no observa la Constitución y no observa el propio Código Orgánico del Ambiente, y lo que es más, decisiones claras de la propia Corte Constitucional. Y nosotros lo que esperamos es que, rescatando nuestra rectitud, aquello de que nosotros tenemos una mejor capacidad de ética en nuestro medio, el juez de ejecución, que es un juez de control constitucional de ejecución de una sentencia constitucional dictada por una de las salas, por la sala especializada de lo civil y mercantil de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, ejerciendo su labor de control, pueda dejar sin efecto todas estas arbitrariedades cometidas por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, mal llamado Ministerio del Ambiente, ¿no? en la forma como están desarrollando su actividad. Entonces, esperaríamos que el juez, en un acto de dignidad, de decoro, de valentía, de defensa de la Constitución y de las leyes,
y por qué no decirlo, en un acto de respeto a la voluntad soberana del pueblo cuencano y de otros pueblos que se han manifestado en consulta, este juez pueda someterles al control y decirles que no proceden esos actos reñidos con la Constitución y la ley. Sobre todo Doctor Castro, decirle ¿podría desde el punto de vista jurídico explicarnos en qué punto se encuentra este proceso de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY? Pues lo que se hizo, hasta donde nosotros entendemos, legos en materia jurídica, fue una suspensión hasta que se presenten justamente estos informes de etapa del Ministerio del Ambiente y otras instituciones sobre todas las dudas que existían con respecto a este proyecto de Quimsacocha. Bueno, mire, recordemos que la sentencia de la Corte contenía 4 puntos fundamentales. Uno, un informe general sobre las condiciones de estado de situación del Área Nacional de Recreación Quimsacocha. 2, un estudio de sustentabilidad y de prelación sobre el tema del agua, del derecho al agua, vinculado con el área de recreación Quimsacocha y relacionado con las conclusiones que había llegado el ingeniero Ordóñez y que fue conocido en el directorio de etapa. 3, que se definía la realización de una consulta previa, libre e informada a la comunidad de Escaleras, y 4, la consulta ambiental. Resulta que en el punto 1, el MATE ha enviado un informe sobre las condiciones bióticas generales de Quimsacocha. En el punto 2, recuerde usted y la ciudadanía de que el MATE se alzó de las mesas de deliberaciones científicas, técnicas que venían realizando con etapa ante ese alejamiento del MATE de la mesa que estaba estructurándose el informe del punto 2, tuvo que presentar su informe de sustentabilidad sobre las fuentes de agua de Quimsacocha en el contexto del proyecto de explotación minera, y luego el MATE realizó un informe aparte lleno de falacias que podemos referirnos, falencias, vacíos, y pretendiendo valorar el informe de etapa, y lo hizo a destiempo. Luego se hizo esta consulta ambiental trucha, una consulta diminuta, farsante, a 3 grupos de campesinos, y ya emitió el MATE su criterio de aprobación, de conformidad con esa consulta, y está pendiente la consulta previa, libre e informada a la comunidad de Escaleras. El MATE inclusive desde el comienzo pretendió saltarse de la secuencia lógica, y de hecho se ha saltado de esa secuencia lógica establecida en la sentencia. Ahora, por nuestra parte, en la defensa del agua de los habitantes de Cuenca y a través de las organizaciones accionantes dentro del curso de la acción de protección, hemos planteado una serie de escritos ante el juez, tendientes a que el juez haga el control también de constitucionalidad en ejecución de esa sentencia, haciéndole notar una serie de maniobras de inconstitucionalidades, ilegalidades cometidas por el MATE. También la Defensoría del Pueblo ha emitido un informe. Por su parte, el Estado ecuatoriano, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Recursos Naturales han presentado también sus escritos. El juez está ordenado que se incorporen esos escritos a la causa, y dado el volumen de los materiales agregados a los diferentes escritos y de los escritos como tales, ha decidido que va a estudiarlos y para luego resolver. ¿Cuáles son los plazos, doctor Castro? ¿Hay un plazo establecido para que la sala se pronuncie? En este caso tiene que pronunciarse el juez, una vez que estudie todos los escritos y los documentos acompañados a los escritos.
No existe un plazo expreso determinado en la sentencia, pero sí se establece que cada 45 días, entiendo, la Defensoría del Pueblo tiene que emitir un informe al respecto. Desgraciadamente, tengo que decir que también la Defensoría del Pueblo no ha cumplido su papel, porque este es un organismo que debe estar preocupado de la defensa de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza. Pero claro, como este organismo también depende del centralismo, y así nos ha indicado la Defensora del Pueblo, entonces deja mucho que desear la labor de control de la vigencia de los derechos humanos y de la vigencia de los derechos de la naturaleza. Me da la impresión de que no se ha leído siquiera el informe emitido por etapa, y se dan informes muy superficiales, no motivados, Castro, no razonados, no sí, fundamentados. en parte de lo que expresa esta señora viceministra del Agua es realmente lamentable, no tiene mucho sentido siquiera en cuanto a la interpretación, pero habla en favor de ese proyecto minero. Ahora, el tema es cómo puede tener tanta tosudez, tanta necedad el Estado ecuatoriano, en este caso a través del MATE, cuando existen tantos antecedentes, consultas populares en Victoria del Portete, en Girón, en la ciudad de Cuenca, el propio documento de la sentencia Quimsacocha. Escaleras señala, y permítame tomarme un minuto para dar algunos de los antecedentes. En el gobierno de Correa, en el 2011, los comuneros usuarios del agua de Tarqui, Victoria del Portet, hicieron una primera consulta comunitaria. Allí el 93% de los usuarios se pronunciaron a favor de la preservación del agua contra la explotación en Quimsacocha. Hay pronunciamientos públicos por el agua y en contra de la minería metálica del Consejo Provincial de la SUAY, mediante una resolución de octubre del 2016 que declaró a los páramos fuentes de agua y otros ecosistemas frágiles de la provincia de la SUAY como zonas libres de minería metálica. El Consejo Cantonal de Cuenca, en enero de 2017, declaró al Cantón Cuenca territorio libre de minería metálica y resolvió exigir al Gobierno Nacional el archivo de las concesiones en este cantón. Etapa resolvió declarar que la minería metálica en los páramos y bosques del macizo del Cajas es incompatible con el objeto de conservación y protección de las cuencas hídricas y la calidad del agua del Cantón Cuenca, y exigir al presidente de la República que garantice el derecho humano al agua de los habitantes del Cantón Cuenca, preservando las áreas de recarga hídrica en los páramos y bosques a través de la suspensión definitiva de los proyectos de minería metálica en cualquiera de sus fases. Y podríamos dar lectura 5 minutos más a tantos antecedentes que han sido expresiones legítimas de instituciones de Cuenca, de la población de Cuenca en contra de este proyecto. ¿Cómo entendemos esta función del gobierno? ¿Para quién está trabajando? Mire, Gustavo, en la preparación del expediente para la Corte Constitucional, para que ésta dictamine constitucionalmente sobre la procedencia de la consulta popular el 7 de febrero del 2021, nosotros hicimos llegar al alcalde y a los concejales, como Cabildo de Aba, que preparamos todo el expediente, todo el contenido de la consulta popular. Hicimos llegar justamente en los antecedentes todo el listado de manifestaciones de la voluntad de los diferentes pueblos, comunidades, GAT parroquiales, de los GAT a nivel provincial, inclusive los diferentes GAT cantonales y del municipio de Cuenca, de las asambleas ciudadanas llevadas a cabo, de las consultas populares comunitarias, del pronunciamiento del directorio de etapa, del propio pronunciamiento de la Contraloría General del Estado, en fin, todos los acontecimientos, actos, manifestaciones de voluntad que se habían venido planteando para la época en que solicitamos la consulta, de más de 25 años de lucha del pueblo cuencano. Nada de eso les ha valido. Resulta que el Estado ecuatoriano, en acto de prepotencia, de centralismo, yo le he llamado de neocolonialismo, insiste en realizar esta explotación minera en Quimsacocha. Es decir, las autoridades de diferentes gobiernos, ya desde el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno,
de Lazo y por supuesto en el actual gobierno con más énfasis, pues privilegian los intereses de una transnacional minera frente a los intereses del pueblo de Cuenca. Por eso mismo, Gustavo, es necesario que urgentemente por lo menos se realicen dos actos que requieren ser tratados de inmediato. Uno, que el Consejo Cantonal de Cuenca analice el informe de etapa y se pronuncie, porque aún no hay un pronunciamiento del Consejo Cantonal de Cuenca sobre el informe de etapa. Y dos, Gustavo, y nosotros hemos solicitado que se convoque a una nueva asamblea ciudadana por parte del Consejo Cantonal, el alcalde a la cabeza, para organizar justamente el tema de la defensa colectiva de Cuenca. El alcalde, en una última entrevista presencial en este medio de comunicación, en esta mesa, dijo: nos van a obligar a Cuenca a pararnos de pie, a salir a las calles para tratar este tema. Sí, Gustavo, pero yo diría con todo el respeto, lo que se declara hay que ejecutarlo. No pueden haber dos posiciones, dos visiones, o por lo menos se dé a entender dos percepciones de la ciudadanía. Sí, también, lo que queremos es... También señaló que se trataría eventualmente este informe de etapa a nivel del Consejo Municipal. Pero no se lo trata. Así entonces, es. Gustavo, el tiempo apremia, Gustavo. Exactamente, doctor Castro. Así como el tiempo apremia en el tema del acuerdo de libre comercio entre Ecuador y Canadá, y está allí ese otro dogal, el tratamiento confidencial de la información. Por 2 años podría durar la reserva de información de las negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá. El gobierno, y esto lo hizo a través de un decreto presidencial, argumenta que la libre circulación de la información de lo que se está hablando hoy y hasta el viernes en Canadá podría representar riesgos. Riesgos, evidentemente, está de más preguntar para quién. Pero esa situación se está viviendo. Cualquier cosa que se decida con respecto a este tema y otros temas delicados que también habrá, no podrán ser conocidos por el pueblo ecuatoriano hasta que eventualmente en algún día o alguna noche se presente quizá para aprobación de la Asamblea Nacional este proyecto. Bueno, pero mire usted que el gobierno creerá de que refugiándose en un instrumento internacional, de un acuerdo de libre comercio con el Canadá, donde se viabilicen y se haga tabla rasa de todas las disposiciones constitucionales y legales, pretenderá avanzar hacia el licenciamiento del proyecto minero Loma Larga y que se instaure la explotación. Nada más equivocado, porque por un lado tenemos el secretismo de la negociación de ese instrumento internacional, no conoce la ciudadanía, no hay participación ciudadana. Luego pretenderá que eso pase por el control respectivo en la Asamblea Nacional y creerá de que porque ha firmado un acuerdo, eso le da patente de corso para hacer lo que le da la gana y ya instaurar el proyecto minero. Está equivocado el gobierno, porque, vea Gustavo, estamos ante una situación, sí, toda la colectividad cuencana, sus autoridades, sus organismos, las fuerzas vivas, las organizaciones sociales, hemos agotado los mecanismos jurídicos para la defensa del agua para los habitantes del Cantón Cuenca. ¿Qué nos queda? Si el gobierno se ha puesto fuera de la Constitución, con una actitud absolutamente inconstitucional y arbitraria, si el gobierno, que debe dar ejemplo de cumplimiento de las normas, no lo hace, si el gobierno irrespeta la voluntad soberana y la dignidad del pueblo cuencano, ¿qué nos queda? Si la vía jurídica ha sido prácticamente agotada y no existe la suficiente reacción inclusive de ciertos organismos que aún podrían actuar para poder contener esta avalancha de arbitrariedad, y me refiero a la Defensoría del Pueblo y me refiero también al juez que debe realizar control constitucional, y me refiero a la reacción que deben tener la academia. Si es que nosotros, Gustavo, ya hemos agotado una serie de situaciones, lo único que queda es la vía de la movilización y la organización, porque esto no nos queda otro terreno, y esto hay que organizar la defensa de Cuenca ya. ¿O es que acaso puede más el interés de una transnacional minera frente a los intereses de todos los habitantes de Cuenca? Vea, Gustavo, lo único que falta es aquí, en el ámbito jurídico, yo diría,
son dos cosas quizá. Lo uno es una denuncia penal por tanta actitud dolosa que se ha tenido en el tratamiento de este tema de Quimsacocha, porque se ha hecho con plena conciencia, voluntad, aquello de ir generando una serie de maniobras para afectar garantías y derechos constitucionales como es el derecho a la consulta ambiental, y eso es un delito. Ese es un delito, violar el derecho a la consulta ambiental que tienen las diferentes comunidades y la propia ciudad de Cuenca de ser consultada por la afección de la posible explotación minera en Quimsacocha. Esa denuncia, pues vamos a tratar de hacerlo. Y quizá el tema, ¿no es cierto?, de una nueva acción de protección. Pero mientras esto sucede, el gobierno marcha por los hechos consumados. Vea usted, ya el Ministerio del Ambiente ha estado tomando contacto con algún dirigente de la comunidad de Escaleras para tratar de ni siquiera dialogar para establecer la consulta previa libre e informada, sabiendo, Gustavo, que dice la Corte Constitucional que para la consulta previa libre e informada a las comunidades indígenas se necesita la existencia de la ley orgánica respectiva que norme la consulta previa libre e informada. Pero hasta eso entiendo que están dispuestos, Gustavo, a burlarse, ya encebados en la violación a la Constitución y la ley. Una mancha más que, Gustavo, en esta situación, en este camino de arbitrariedad. Pero quisiéramos ver una reacción. Guerra avisada no debería matar gente, doctor Castro. Las amenazas están claras, como usted lo señala. La ciudad de Cuenca, con sus ciudadanos, sus instituciones, tiene que actuar. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted, Gustavo. Buenos días. Declaraciones del doctor Carlos Castro, profesor eméritus de la Universidad de Cuenca, miembro del Cabildo por el Agua. Son las 8:12 a.m.